Hola, hola. Trataremos entonces el tema de la empresa y la contabilidad, el relacionamiento que tienen los estándares internacionales con las compañías, teniendo en cuenta los siguientes 4 elementos: marco normativo de la contabilidad y la empresa, las actividades comerciales que generalmente mueven la economía colombiana y la clasificación de la empresa de acuerdo a diferentes criterios. También podremos relacionar precisamente las normas internacionales de información financiera NIF con los grupos de las empresas clasificadas en Colombia y su aplicación en las organizaciones. En primera instancia, tenemos que definir que el marco normativo en Colombia ya desde el 2009 con la ley 1314, llamada también ley de convergencia, en la cual se desprendieron 3 grupos económicos establecidos claramente en el Decreto Único Reglamentario de la Contabilidad, Decreto 2420 del 2015. Se estableció grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que ya miraremos más adelante. Sin embargo, podemos relacionar implícitamente que el marco normativo de la contabilidad asegura precisamente el registro y el seguimiento financiero de los hechos económicos de las organizaciones, genera un informe de los resultados que ayuda precisamente a tomar decisiones, a asegurar el cumplimiento legal y tributario, entre otros elementos claves. Dentro del marco normativo también podemos hablar de algunas características y entidades que aseguran 3 elementos claves. El elemento sancionatorio, que se describe o se determina desde la Presidencia de la República, el Congreso y otras entidades gubernamentales, que sentencian las normas y las leyes que relacionan el direccionamiento de la contabilidad. Por otro lado está el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que asegura precisamente el entendimiento de los estándares y la aplicación técnica en Colombia. Y finalmente está la Junta Central de Contadores, que es la entidad que promueve el aseguramiento disciplinario de los contadores públicos, entre otros elementos, pues entidades fiscalizadoras y demás que aseguran precisamente el recaudo de los impuestos y la determinación de los recursos para asegurar la consecución de los elementos claves del plan de desarrollo. Aquí vemos precisamente el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que les corresponde respectivamente NIF Plemnas para el grupo 1, compuesto precisamente por los emisores de valores, entidades y negocios de interés público, con planta de personal precisamente mayor a 200 trabajadores y activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. También aplican a este grupo aquellas compañías que son filiales o subordinadas de organizaciones que aplican NIF plenas. Para el grupo 2, entonces tenemos las pymes, que precisamente tienen colaboradores superiores a 10 hasta 200 y activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Y está el grupo 3, que debe aplicar contabilidad simplificada, que particularmente son todas aquellas empresas con planta de personal inferior a 10 trabajadores, activos menores a 500 y ingresos menores a 6.000. Actividades comerciales en Colombia, pues aquí tenemos la agroindustria, la agricultura, la minería, la manufactura, los servicios, la construcción e infraestructura, el comercio exterior, el sector financiero y el turismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos están establecidos en 5 grandes sectores económicos: el sector agro, el sector manufacturero, el sector comercial, el sector tecnológico y el sector de construcción. Las actividades comerciales de mayor impacto en Colombia, pues vemos como la agricultura y la agroindustria con el azúcar y otros componentes derivados de la caña de azúcar son uno de los elementos que describen y que de alguna manera representan el país, como lo hace también el café, las flores, el banano, el aguacate, el cacao y las frutas tropicales. En la minería y energía somos fuertes al tener pues una capacidad de carbón, petróleo, gas natural y minerales que de alguna manera le entregan a la compañía unas regalías importantes por las exportaciones. Y en la manufactura nos visibilizamos en los textiles, productos químicos, producción de elementos farmacéuticos, plástico y metales.
En los servicios tenemos subsectores como el turismo, la tecnología, la información, la comunicación, servicios financieros, la educación y la salud. En la construcción hace parte precisamente de ese factor pujante del país en el desarrollo económico de todos los niveles. En el comercio exterior tenemos unos socios muy importantes como son los Estados Unidos, China, México y otros países de la región latinoamericana. En el sector financiero hay grupos económicos que promueven precisamente el desarrollo de grandes compañías, generadores de empleo y demás para el fortalecimiento del Producto Interno Bruto, así como también el turismo. Tenemos otro nivel de clasificación de las empresas que se da comercialmente. Aquí podemos ver 4 niveles, ya no 3, como lo escribimos en la NIF. Como son las microempresas de 10 a 500, un salario mínimo legales vigentes, pequeñas empresas de 11 a 50 colaboradores y activos entre 501 y 5.000, mediana empresa entre 51 y 200 personas o colaboradores y activos totales entre 5.001 y 15.000, y la gran empresa representada en más de 200 empleados y activos que superen los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. También se clasifican por el sector económico, pues la agroindustria, la agricultura, la minería, la manufactura, servicios, entre otros. Tenemos una clasificación de acuerdo a la forma jurídica que podemos de alguna manera determinar como sociedades por acciones simplificadas, sociedades anónimas, responsabilidad limitada, empresas unipersonales o asociativas, cuya característica fundamental yace precisamente en la limitación y responsabilidad de sus socios u accionistas. También tenemos una clasificación en ámbito de operación, cuando las compañías son locales, o sea, cuando operan en una ciudad o en una región, se habla de operación local, pero si operan en todo el país, se habla de operación nacional. Y particularmente si ya hace operaciones en otros países o tiene entidades en otros países, pues podemos llamarle operación internacional para la multinacional. De acuerdo a su propósito, entonces tenemos compañías que son con ánimo de lucro lucrativas o sin ánimo de lucro o no lucrativas. Y esto particularmente se enfoca en la participación de los accionistas o de los propietarios en la asignación de dividendos o generación de utilidades para repartición, ¿cierto? También tenemos, de acuerdo a la propiedad o la participación propietaria, como los privados, que son individuos o entidades privadas, cuando son públicas, que son netamente propiedad del gobierno o entidades gubernamentales, y cuando son mixtas, que tienen tanto capital privado como público. Hay empresas que pueden clasificarse como tradicionales cuando sus tecnologías o métodos son convencionales, y empresas innovadoras tecnológicas cuando se centran en la innovación y en el desarrollo tecnológico. Las normas internacionales de información financiera son esos estándares internacionales establecidos por el IASB, la Junta de Estándares Contables Internacionales, que proporcionan precisamente un marco coherente y consistente para la preparación de los estados financieros en el mundo. Esto yace precisamente con el objetivo de hablar con un solo lenguaje, poder interpretar los estados financieros y generar los indicadores que precisamente miden la cualificación de una organización para poder hacer negocios con ella, ya sea cliente o proveedor. Los estándares internacionales han sido aplicados en más de 144 países, incluyendo Colombia, y notoriamente aplican o tienen un objetivo de, como lo decíamos, establecer estados financieros comunes para todo el mundo, un marco conceptual con unos principios de participación, colaboración, actuación dentro de la contabilidad, unos estándares internacionales individuales que permiten poder trabajar cada uno de las rubros o cada uno de los rubros o partidas de una manera consecuente, con un impacto muy importante en los resultados, unas revelaciones que permiten establecer la evolución de las diferentes cuentas y demás. Dentro del ejercicio, las NIF entregan unos elementos diferenciales para las pymes frente a las NIF completas, pues requieren unos menos requerimientos porque se hacen más simples precisamente por el enfoque de las organizaciones y su determinación. Tenemos entonces aquí las 35 secciones de NIF para pymes, las cuales son anexas al programa o a la asignación de esta asignatura para que puedan de alguna manera determinar. Aquí hay un punto importante en las NIF y es que en ellas vamos a poder ver unos
partes sombreadas en gris que van a permitir entender claramente cuál es la conceptualización y la base del ejercicio. Muchísimas gracias.